Que Dios bendiga, mi nombre es Pastor Harris Akalidis. Tenemos un mensaje bien corto acerca del pobre de espíritu. Y leemos en Mateo capítulo 5, versículo 1 y 2. Y dice: Y viniendo a la gente, subió al monte, y sentándose, se llegaron a él sus discípulos. Y abriendo su boca le enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, ¿cómo señalaban los judíos, rabáis? Ellos señalaban sentado. Podemos ver unos ejemplos ahí. Y leemos en Mateo capítulo 13. Versículo 1 hasta 3. Dice: y aquel día saliendo Jesús de casa, se sentó junto al mar, y se alegaban a él mucha gente, y entrando en el barca se sentó, y toda la gente estaba a la riba. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el que sembraba salió a sembrar. Me notar cómo él enseñaba sentado. Los rabáis enseña sentado. Ok, ahora leemos en el Mateo capítulo 24, versículo 3, y dice: y es sentándose él en el monte de los olivos, los discípulos se acercaban aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo se dan estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y de fin del mundo? Entonces, cuando Jesús señalaba sentado. Ahora, en estas bienaventuradas que leemos en el versículo 3, vemos también en Lucas capítulo 6, son dos diferentes eventos, por razón que hay cosas que no se ve en Mateo, que se ve en Lucas, que explica que es dos diferentes eventos. Por razón que Mateo capítulo 5 hasta el 7 es muchas cosas que Jesús menciona ahí, y en Lucas capítulo 6 son pocas cosas y son dos diferentes sitios, que cual no vamos a estar hablando acerca de esto hoy. Menos sí quiero mencionar que es bienaventurados. Bienaventurados significa feliz, contento. Los pobres de espíritu, porque de ellos son el reino de los cielos. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? Pobre en espíritu significa es que arrebatado en espíritu, rompido en espíritu, humillado en espíritu. Cuando el hombre o la mujer de Dios reconoce su condición ante de Dios, reconoce que son pecadores, reconoce que su naturaleza humana, que es contra todo lo que es Dios, y que ellos son pecadores y necesita un salvador porque no se puede salvar a sí mismo, ahí ellos están pobres en el espíritu. Salmo 51, versículo 17, David dice: los sacrificios de Dios son el espíritu que arrebatado, el corazón contrito y humillado. No desprecias tú, oh Dios. Entonces, también podemos leer en Proverbios 16:19 que dice: mejor es humillar el espíritu con los humildes. Mejor humillar el espíritu con los humildes. Entonces, un espíritu humillado,
Es un espíritu que conoce su condición. Es una persona que conoce su condición. Leemos en Proverbios 29:23, dice: la soberbia de hombre le abate, pero el humilde del espíritu sostiene la honra. Entonces es una persona que conoce su condición y conoce que necesita un Salvador. Reconoce que necesita un Salvador, que ellos mismos no se puede salvar. Entonces ellos corren para el Salvador. Es una diferencia de Apocalipsis capítulo 3 con la iglesia de Laodicea, que con la iglesia de... Vamos a leer Apocalipsis 3, versículo 7. Mira lo que... versículo 17, perdóname. Capítulo 3, versículo 17 dice, para la iglesia no decía: porque tú dices que yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada, y no conoce que tú eres un desventurado, miserable y pobre y ciego y desnudo. Esa es la iglesia lo decía, su condición verdadera, y ellos pensaban que ellos estaban ricos. Ellos pensaban que ellos no tenían necesidad de nada. Bueno, hay una diferencia entre Laodicea y de Esmirna. Esmirna reconocía que ellos necesitaban a Jesús. La iglesia de Esmirna, Dios dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfema de que se dicen ser judíos y no son más, son sinagogas de Satanás. Pero no conoce, Dios conoce que esta iglesia era una iglesia pobre en espíritu, pero era rica para Dios. Una iglesia que conoce su necesidad de Dios, reconoce su necesidad de Cristo, reconoce que son pecadores, reconoce que no puede salvarse a sí mismo, porque de ellos es el reino de los cielos, porque para ellos Cristo murió, para los pobres de espíritu Cristo murió, para personas que conoce que necesita un Salvador. Y aún esto, Dios es que lo hace. Dios es que abre el corazón para esa persona, porque nadie puede ver el reino de los cielos a menos que no sea nacido de arriba, no sea nacido del cielo, no sea nacido de nuevo. Y entonces estas pocas palabras yo quiero dar hoy. Bienaventurados son los pobres de espíritu, que saben que son pecadores, que saben que necesita un Salvador. Y si tú eres esta persona, tú eres bienaventurado, porque de ti es el reino de los cielos. Cristo murió para tus pecados y tú estás dispuesto de recibirlo, porque Dios te abrió tu corazón para venir a Cristo. Que Dios bendiga. Mi nombre es Pastor Harris Kakolidis y te vemos en el próximo mensaje.